Estamos acá al lado de la Reserva Natural Bahía Encerrada, la Glorieta. Estamos acá en la Casa Bevan, una antigua casa de la época antigua, de los comienzos, de cuando se empezaron a establecer los europeos acá. Así que vamos a conocer la historia. Va a haber un conversatorio en el marco del Día Internacional de los Monumentos y Sitios Históricos. Este es un sitio histórico. Vamos a ver qué onda. A ver. Acá está el flyer, el volante de la invitación. Porque la otra es tierra, así que el tipo está quitando y encima histórico, y esto está en el marco del Día Internacional de Sitios y Monumentos Históricos. Vanina Ojeda es quien va a comenzar. Vamos a hablar y interactuar con ustedes, que se hagan las preguntas que ustedes quieran. Ya veo a Ida de la Comisión de Pioneros y Antiguos Pobladores también, así que le damos la bienvenida. Del Instituto San Martiniano, lo vemos allá a Guillermo Llorente, entre otros. Hablar un poco sobre algunos de los tantos monumentos que hay en la ciudad de Ushuaia y que va creciendo, ¿no? En este caso lo vamos a centrar en 5 de ellos, que acá están los representantes quienes están de una u otra manera involucrados en estos monumentos o sitios. Así que sin más vamos a darle la palabra a Vanina Ojeda, que nos va a hablar de algo muy especial y de... Yo no sé si se llama monolito, a ver, es monolito, ¿no es cierto? Muy cerquita acá, que tal vez pasa desapercibido, pero que tiene una historia muy rica y que tiene que ver con los orígenes de la Tierra del Fuego. Ushuaia hace referencia a una modificación de la ley que era antes conocida como el Día del Indígena Fueguino, Día del Aborigen Fueguino, y eso es lo que hace referencia a lo que es para nosotros los pueblos originarios, porque soy representante y perteneciente al pueblo Sernan, al llamado ONA, sobre que nos mandaban siempre una invitación y para que vayamos a casa de gobierno en ese momento, ¿no? Haciendo como un homenaje al Día del Indígena Fueguino, pero como una celebración. Entonces sacamos una campaña de nada que celebrar junto al pueblo Sernan y logramos hacer esa modificación de la ley 29, que deberían llamarse las cosas por su nombre, que fue el Día del Genocidio Sernan. Entonces, desde la Municipalidad de Ushuaia pudimos inaugurar ese monolito para poder visibilizar una masacre, una matanza que ocurrió en 1886 con el desembarco de Ramón Lista. ¿Por qué lo hacemos acá en Ushuaia? Porque para los pueblos originarios no había división de fronteras y menos de ciudades. Era nuestro Jarowan, nuestro Caruquinca, lo que es Tierra del Fuego, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros lo tomamos como una reparación histórica para que los vecinos también conozcan que en 1886 ocurrió una masacre. Fueron más de 40 masacres, pero esa fue justamente por la modificación que pudimos hacer cuando se trata de la legislatura en el año 92. Y así con eso podemos empezar a caminar todo lo que es la historia, porque cada uno de los que van a disertar también hacen referencia a lo que fue
los misioneros que han venido acá a Tierra del Fuego y cómo se fue construyendo para que hoy podamos llamar Ushuaia. Así que eso es prácticamente cuando fue ese desembarco, que vino Fagnano, que vino Seger, con Ramón Lista fue un desembarco donde mataron a 28 Cernan, entre ellos mayoría mujeres y niños. Podemos hablar de un montón de matanzas que ocurrieron, pero esa hace referencia a este monolito que lo pudimos presentar aquí y en todos los años que estamos trabajando en los actos, poder visibilizar, que vengan los alumnos, que vengan los vecinos y que conozcan que ha ocurrido un genocidio. Al licenciado Ernesto Piana, conocido por muchas, las nuevas generaciones, contamos un hombre que ha hecho cantidad de... Bueno, no te puedo decir mucho más porque te vas a emocionar, Ernesto. No, pero un referente muy importante de toda Tierra del Fuego, ¿no? Y del país. Así que, Ernesto, hablarnos un poquito sobre este sitio tan importante como es la misión anglicana. Hay que tener en cuenta que es un lugar histórico nacional. El sitio o lugar histórico nacional tiene el mismo rango legal que el lugar donde se hizo el combate de San Lorenzo, para que tomen una idea de cuán importante es a nivel nacional. En realidad vamos a empezar directamente con el mapa del 41 que refleja las investigaciones de el Bigle, y ya ahí es importante que el lugar que se va a alegrar ya en la primera entrada está marcando que es el lugar de las canoas, el lugar que tenía mayor cantidad de asentamiento, lo deja marcado Fitzroy y lo pone como un lugar importante. Sabemos que los dos nombres que en las puntas son Tuscapalan y Alacruzal, y eso viene después. Y recuerden para más adelante que un lugar lo marca ya de entrada como muy boscoso, con bosque a costa, y el otro como pastura, que en realidad era en charco. Por supuesto, a la vuelta en el 31 se llevó los 4 aborígenes que ya tenemos, los 4 nativos o pueblos originarios que tenemos acá, que ya los conocemos. Eso lo que hizo fue llamar mucho la atención en Inglaterra, y en función de eso Allen Gardiner inventa una sociedad misionera que, por la cantidad de errores constantes que vino haciendo, falló, y la última fue tratar de quedarse en la isla Pecton. Bajaron ahí, se llegaron hasta, después de tomar 2 té, uno arriba del barco, otro arriba abajo, de tener una misa abajo, una misa arriba, se dieron cuenta cuando se fue el barco que se habían dejado la pólvora. De ese tipo de cosas tuvieron cantidad, y por supuesto quedaron muertos los 7. Pero Buckingham Desport es el que utiliza eso para crear la South American Missionary Society y mantiene la misma idea que había hecho Fitzroy: llevar los nativos del lugar a un lugar donde los capacitasen para traer lo que llamamos civilización o lo que fuera, y sobre todo el cristianismo, y devolverlos al lugar usándolos como punta de lanza. Él mantuvo esa línea, y ahí es cuando aparece Thomas Bridges, que Thomas Bridges, como todos sabemos, un chico encontrado arriba de un puente que tenía una T en el bolsillo y el sombrerito. Entonces, como lo encontraron en un puente Bridges, como tenía la T Thomas, nadie sabía de dónde venía. Probablemente no haya sido ni siquiera inglés, porque con 3 años no hablaba, es decir, no hablaba inglés, porque un chico con gorro, saquito y la T bordada, seguro que no era ningún pobrecito. Y llega a Malvinas con 13 años. Crece dentro de una familia misionera, y solamente ve misioneros y los nativos que se llevaron acá. De geopolítica no tiene la menor idea. El Despot es el que genera y trae el primer barco, que es el que se viene constantemente y lleva y trae la gente desde Malvinas. Y ahí tenemos el caso de Bulaya. Un grupo de misioneros va a Bulaya intentando establecerse. Existe el conflicto, lo que llaman matanza de Bulaya. Solamente queda vivo el cocinero que estaba arriba del barco, Allen Gardiner. Los otros murieron en el camino, y más o menos tenemos una idea de qué podría haber pasado. La cosa más interesante acá, desde el punto de vista de lo que va a ser este sitio, es que a la misión se le enojó el gobierno inglés. En particular, la oficina colonial abrió una pesquisa porque de golpe estaban llevando a territorio que consideraban inglés gente de otros países que no tenían ninguna documentación, no lo sabían, y además los atacan porque
el gobernador de Malvinas dice, bueno señores, si esta gente no habla castellano, no habla inglés, no conoce a dónde tiene que venir, ¿qué tan seguros estamos que vienen voluntariamente o que vienen de alguna manera que realmente sepan a qué vienen, cuánto vienen y por qué vienen? Entonces ahí se arma todo ese tipo de lío y Despard tiene que renunciar y se va. El único que queda en Malvinas es Bridges. Este lo reemplaza Hawking Sterling, que sí es un tipo ya con bastante más vuelo geopolítico, que con el tiempo va a ser un contacto muy fuerte con distintos embajadores ingleses y demás, pero que al principio lo que hace es llegar al Canal Beagle con Bridges, que ya hablaba Yagan, o llaman en ese momento y después Yagan, él podía llegar a comunicarse bien y cambia la estrategia. Cambia la estrategia y piensa en ir a quedarse en el medio de y enseñar, por ejemplo. En realidad, lo más probable es que ya no pudieran continuar con el tema de llevo gente a Malvinas porque tenían el gobierno inglés en contra. Entonces, acá cambia totalmente la estrategia y esto se pone interesante porque ponen la misión en donde ahora es Ushuaia. Thomas Bridges es el que se va a quedar acá todo el tiempo, solamente Stirling queda unos meses, después lo ascienden, digamos, y empieza su línea de movimiento político por toda América. El punto es que ellos van a vivir, esta familia va a vivir en lo que es la primera casa que se pone en Tierra del Fuego. Es la casa Stirling, que fue traída y montada en este lugar y que fue recuperada, está en el Museo Williams, el Museo de Bucín en Puerto Williams. Tenemos todos los planos, se puede llegar a utilizar el modelo con tranquilidad. Otro que entra en ese momento y es un personaje importante para esta zona es Lawrence, que es el que más se acriolla lo más rápidamente posible. Y este es el primer maestro, realmente es el primero que enseñó a primeras letras, a enseñar, lo que llamaban orfelinato, pero en realidad era una escuela, funcionaba como escuela. Esta es la foto de la misión vista hacia el glaciar, tomada por la misión científica Captain en 1881, y el dibujo de Giacomo Bode, visto del otro lado, donde se ven las canoas y las chozas en lo que es la costa, donde ahora está la misión baja. Estas fotos fueron tomadas por la misión, la única que fue tomada con algún grado de preparación es la que aparece Bridges. Los otros estaban así, vestidos de esa manera y fueron tomados, no por supuesto con el tipo de cámara que había en ese momento, no es una instantánea, pero sí es con el estilo de vida que tenían ahí adentro, tomada por la misión científica. El punto que le sigue interesante para este espacio es el Tratado de Límites de 1881 entre Chile y Argentina. Acuérdense que es un tratado que se firma, Chile en ese momento estaba en guerra todavía con Perú y Bolivia, no tenían mucha capacidad para discutir mucho, pero lo importante es que en ese se arma un problema en el artículo 3. Como Tierra del Fuego no la conocía ni ninguno de los dos tenía ejercicio de soberanía ni había explorado lo suficiente, se acepta el cambio por el meridiano y el artículo 3 dice hasta el mar. A partir de ahí Chile dice es hasta la costa norte del Canal Beagle. La navegación es chilena, no puede navegar ningún otro. Si querés ir en aquel momento había que hacer la remo de la península a la costa, tenés que pedir permiso a Chile. Y eso empieza a armar una cantidad de problemas fuertes. No de casualidad, 2 años después, 3 años después, ya Roca prepara la expedición Atlántico Sur y llega una expedición que no hemos contado porque trae la mejor camionera de ese momento. Es la primera vez que se oyen motores en el Canal Beagle. Hasta ahí era el sonido de los gritereos, de la vela, de algún motor chico o de los remos. Pero la cantidad de vapor que entró ahí con el sonido realmente tiene que haber llamado mucho la atención. Y Bridges, viendo estos que llegan de golpe y no sabe quiénes son, la debe haber pasado no muy bien el primer día. Pero enseguida toman una muy buena relación, muy buena relación. Y recuerden que en ese momento era todo bosque y estaba el arroyo que tenía todo un encharque y teníamos turbada acá, no se podía pasar para ningún lado. Antes incluso del 12 de octubre
la primera vez que se levanta una bandera en tierra, porque antes por supuesto los barcos la tenían, pero en tierra, la primera vez que se levanta una bandera argentina acá es ahí. Las otras que habían levantado Piedrabuena estaban todas afuera, hasta del canal, no en el canal, sino en Isla de los Estados y hasta el Cabo de Hornos, donde se arma el monolito que está y se descubre la placa, que es el que tenemos hoy arriba de la misión. Esto está ahí, es el lugar donde se ve y no hay ninguna indicación abajo de dónde está ni nada por el estilo. ¿Por qué marco esto? Porque es un monumento histórico que tiene mucha historia de Tierra del Fuego y es el menos conocido y menos apropiado por la población. Todos los otros lo conocemos mucho más. Acá estamos de espalda. ¿Qué pasó acá? Ese cuadrado rojo que tenemos. El lugar fue mencionado en Misión Monumento Histórico Nacional, en Lugar Histórico Nacional en 1999. No es de los misioneros, no es un recuerdo hacia los misioneros, sino a la historia en ese lugar. En todos los considerandos queda claro cuando lo hacen. En determinado momento la municipalidad tiende a vender el cuadrado ese está en rojo, se mueve la ciudad, empieza un movimiento de una cantidad de gente tratando de defender esto diciendo guarda, están vendiendo parte de un lugar histórico, como si vendiera una parte del campo de batalla, del campo de combate, una batalla de San Lorenzo. ¿Qué es lo que pasa? Se armó un problema medio fuerte y asumió la posta el Museo del Fin del Mundo. Se encontraron los desagües, las paredes, se encontraron líneas de ladrillo que marcan las bases de por dónde estaban, o sea, se recuperó una cantidad de cosas. ¿El trabajo está terminado o no? Le falta mucho. Pero se empezó fuerte. Acá están los desagües de la casa Stirling. Se ubicó donde estaba la casa Stirling y algunas de las salidas por donde estaban también los lugares con trabajo de horticultura, porque el espesor de suelo fértil es evidentemente trabajado. Cuando tengo 40 centímetros de tierra negra, eso no es natural acá. Todo eso se pudo ver bien. Hubo impacto fuerte en los medios. Se dieron clases o se dieron charlas a los docentes para que los docentes pudieran comentar esto. Se hicieron talleres llevando a los chicos y fue cantidad de escuelas a verlo. De esto podríamos hablar muchísimo, pero bueno, los hallazgos fueron muchos, de muy diversa índole, como lo que estamos viendo, clavos, balas, de todo. Lo que nos dio mucha información fue la cerámica, porque la cerámica nos permite saber dónde la construyeron, cuándo vinieron, en qué época más o menos se construyó y por lo tanto cuando da una línea de cronología. Incluso cosas como los juguetes de los chicos. Esas de la cabecita y las piernitas son de lo que llamaban penny dolls, que eran unas muñequitas muy chiquititas y que a la misión se lo mandaban desde Inglaterra sin tener muchos cañoncitos, sin tener mucha idea de cuáles eran las necesidades o las cosas que pasaban acá. Pero también mucho de los pueblos originarios que ahí estaban. En realidad no podemos decir que estos materiales sean del momento de la ocupación, porque fueron excavados un poco más allá. Puede ser incluso una ocupación más anterior, falta trabajar eso, pero que estuvieron juntos sí, porque en un sondeo que yo hice en la parte que vendía la municipalidad de Rojo, ahí sí está un basural y en ese basural salió la botella de ginebra, los vasados, 2 arpones, la pizarra, pulido. De ahí viene la palabra pizarra. Eso era donde se escribía para empezar a tener las primeras letras. Y lo que tienen al lado son los grafitos. Son pedazos de grafito, apenas con lo que los chicos estaban aprendiendo a escribir. Y ya la publicación del periodista o del que escribió para la prensa, que vino con la expedición de la Serra, dejó claro, 40 o 50 niños asisten a esta escuela y muchos de ellos saben leer y escribir. Algunos son carpinteros, otros hablan inglés, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no estamos hablando de 3 o 5 o 6. Hay 40 o 50 yaganes que están aprendiendo, o más los hijos que están aprendiendo a escribir y están haciendo tipo de escuela ahí. ¿Qué pasó entonces con esto? Y hoy tenemos escuelas secundarias y hasta una universidad.
¿Qué pasó con esto para poder escribir? Hoy tenemos una editorial, la de Tierra del Fuego. Ahí publicamos un libro que es con un montón de autores. ¿Pero por qué? Por lo que la ponemos como multivocal. ¿Por qué? Porque ahí, en la misión, pueden haber muchas opiniones, y pueden haber muchos criterios, y pueden haber muchas cosas de qué es la parte positiva, qué es la parte negativa de lo que ayer pasó. La historia está en los grises, nunca en los blancos y negros. Y mucho. Es el lugar de Histórico Nacional, es el origen de las razones porque está. Es el lugar donde flameó por primera vez en Ushuaia la bandera argentina. Es donde estuvo la primera escuela. Es mucho más allá que la acción de los misioneros. Y es desapercibido, no apropiado por la población. Vivimos de espaldas a toda esta historia. El surgimiento del monumento de Malvinas. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias a Marcelo por la palabra. Bueno, antes que todo, digamos lo que fue, lo que es hoy algo ícono, ¿no? Que tenemos el Monumento Nacional de Malvinas, realmente que para nosotros fue una ardua tarea, no fue fácil tampoco. Esto comenzó allá en el año 87, cuando los compañeros nos juntamos, qué se podía hacer, veníamos de un proceso de desmalvinización tremendo, porque de Malvinas no se hablaba nada, estando no solamente el que seguía en las Fuerzas Armadas, nosotros que vivíamos ya en Ushuaia no sabíamos nada de estas cosas, que para nosotros fue un conflicto y quedamos en el olvido, ¿no? Y el primer presidente, que fue Eduardo Cortés, cuando empezamos a trabajar en un proyecto que, bueno, se contacta a la escultora Vilma Latero, que es la autora, digamos, del monumento, y ahí se crea una comisión para poder juntar fondos, ¿no? Realmente, como siempre decimos los veteranos, y en particular yo siempre digo, un agradecimiento profundo no solamente a las entidades públicas, estamos hablando no solamente del gobierno, de los municipios, a la población fueguina de ese entonces. La verdad que para recaudar fondos, estas cosas, este trabajo de los 300 kilos de arcilla que realmente llevaba a su trabajito, porque se recuerda bien que se empezó en el Cadí, en un galpón, pero debido a las bajas temperaturas que no se podía trabajar muy bien la arcilla, se llevó esta parte a lo que es hoy. ¿Vieron dónde está el IPB actualmente? Bueno, antes funcionaba cultura de gobierno, ¿no? Y también se trabajó ahí. Después, bueno, todo esto, el producto, una vez elegido lo que es el monumento, la figura de Vilma Latero, con también la ayuda de los veteranos de guerra que también estuvieron en ese momento, con alumnos también del Colegio Polivalente de Arte, si mal no recuerdo, donde estaba Vilma. Digamos, eso es emplazado a Buenos Aires, precisamente aquí, una broncería, que, digamos, una vez que se armaron estos moldes, la Armada también coopera mucho en el sentido de traerlo con los buques, y realmente, esto estamos hablando del año 87, llegaron al 94, ¿no? Pasaron 7 años. Y esa noche cuando digamos, nosotros el monumento lo teníamos tapado. Y amén de eso, teníamos los premios trabajo donde está emplazado hoy el monumento. Nosotros regíamos en ese entonces un código urbano que más de 3 metros de altura no se podía hacer nada. Así que bueno, el monumento de ahí tiene no solo los 3 metros, sino que se tuvo que hacer 2 metros hacia abajo. La verdad que el trabajo de ingeniería que han hecho ahí, aquellos todos los que han trabajado en ese proyecto, porque también están los arquitectos, digamos que es muy lindo también nombrarlo y recordarlo también, ¿no? Y esa noche cuando nosotros, digamos, el monumento estaba todo tapado, esperando, como había dicho anteriormente Marcelo, que llegara la primera vigilia, que nosotros nos quedamos, ¿no? con ese miedo al día siguiente del acto, el acto central, eso pensando, bueno, en el vandalismo, vaya a ser estas cosas que tenemos en ese día, bueno, de proteger el monumento, cuando aparece que nosotros nos quedamos haciendo como guardia hasta altas horas para que llegamos al día siguiente. Lo estoy recordando con Marina, me decía que creo que fue el dueño de la Troika que apareció primero con café, bueno, empezó a traer cositas, hasta que apareció otro con una guitarra, y ahí es donde empieza la verdadera vigilia.
Y realmente ese sentimiento que tiene el pueblo fueguino, en este caso de los usanienses, la verdad que cada año que pasa, cada año más me conmueve. Y tenemos miles de anécdotas de la gente, ¿no? que uno recuerda de gente que ya tiene mi edad, cuando ya vienen con los hijos, vienen los nietos. Y este año me llamó algo mucho la atención, que realmente me emocioné y la verdad que casi, digamos, ahora estoy muy franco porque lloro por cualquier cosa, las cosas que me pasan, ¿no? Porque vieron que hay una bandera gigante que dice volveremos, si alguien ha prestado atención, que siempre está flameando. Bueno, y este año la trajo la hija, porque el portador de esa bandera era Carlos Salazar, un compañero que realmente todos los 2 de abril, primera noche, siempre estaba con esa bandera gigante y siempre estaba detrás de casi todo el público y la bandera ícono. Y este año la portó su hija, porque su papá murió, sin mal recuerdo, no sé si fue el año pasado o el año pasado. Es decir, que en este caso la familia Salazar, para armar un ejemplo, sigue yendo a los actos. Y eso fue una cosa muy fuerte para mí, realmente para mí en lo personal, y para muchos veteranos también. Que digamos, nosotros los veteranos de guerra, como siempre decimos, ¿no? Y aparte, la cantidad de gente que está viniendo en los últimos años. Este año nos hemos encontrado con gente, yo vine porque el año pasado fue mi cumpleaños en marzo, fines de marzo, y este año me vine con 10 más porque nunca vi algo lo que pasa acá, el sentimiento que realmente pasa en esa plaza. Y ya, bueno, cada vez que se va acercando el 2 de abril, años previos, 2 semanas antes, ya la gente pregunta que si la torta frita, que el café, que todas estas cosas relacionadas, que todo también es un agradecimiento muy grande a aquellos que prestan este servicio hacia nosotros. Por ejemplo, la panadería, que le hacen la masa, la labor, nosotros, bueno, fritarlas todas en el centro combatiente. Y esas son cosas que realmente nos emocionan. Y en referencia al monumento, digamos, las figuras que están, que representan que están en las figuras desnudas, ¿no? Eso con la toda la guerra, el sentimiento, el valor. ¿Y por qué están, digamos, abiertas, digamos, las islas, ¿no? Es un vacío que está por no poder haberlo recuperado. Sí, Vamos a escuchar. quería agradecer a la municipalidad que organizó este evento, que es muy importante, porque los monumentos, sobre todo lo que uno valora es el simbolismo. Yo estuve 26 años haciendo guiadas en forma honorífica en instituciones, en las escuelas sobre todo, y cada vez que pasamos por un monumento, no solamente mencionaba a los autores, que son ustedes, sino también el simbolismo del monumento. El tema, y además a Roberto también le quería comentar que si bien en su momento llamó mucho la atención porque era una ciudad donde se valorizaba más la madera que el metal, sin embargo tu trabajo, tu proyecto fue atemporal, es decir, no tiene vencimiento, es decir, era la modernidad antes y ahora es lo contemporáneo, así que va a perdurar por mucho tiempo. El tema del monumento de Malvinas, por ejemplo, el simbolismo más grande que llama la atención es el vacío. Es decir, porque siempre le digo a los chicos que el día que se recupere plenamente, la idea del monumento era tapar. Es decir, ese calado que hay es el vacío que tiene el país, ¿no es cierto? Así que es tan importante eso. Bueno, el monumento a antiguos pobladores, me acuerdo que era un proyecto de remodelación urbana de Mario Daniel, que terminaba, que fue la reconstrucción de la Casa Beban, 1993, todo el Paseo de las Rosas, que se llamó Paseo de Antiguos Pobladores por un tiempo, y después venía el monumento que después se terminó haciendo actualmente donde es en la Plaza Cívica, y terminaba en el cementerio, que tuve la suerte de ganar un concurso que se hizo por las paredes del cementerio. Bueno, el tema es así, esta fecha es muy importante y esperemos que se pueda seguir repitiendo. Yo como subdelegado de la Comisión de Monumentos en Tierra del Fuego, quiero felicitarlos y además soy miembro de ICOMOS, que es el Consejo Mundial de Monumentos y Sitios, fui vicepresidente también del Comité Nacional, y esto es muy importante porque es la fecha del 18 de abril que se estableció en todo el mundo el Día de los Monumentos y Sitios, ¿no? En honor a un congreso que hubo hace muchos años en Túnez, en esta fecha. Así que bueno, felicitarlos a ustedes, yo saqué algunas fotos para mandar también a los organismos de los cuales soy miembro, y bueno, y realmente me voy muy contento de esta experiencia. Gracias Marcelo y gracias a todos ustedes. Muchas gracias a Leo. No sé si hay alguna pregunta.
bueno, aquí terminamos este conversatorio que estuvo muy interesante. Nos vamos a tomar la parada de colectivo, estoy un poco perdida. Me pierdo en un vaso de agua. Para allá, vamos para allá. Este lugar se le llama Pueblo Viejo, porque acá tiene la Casa Beón, la glorieta allá. Después que es el Museo de la Ciudad, es un pequeño museo que tiene un montón de objetos de los antiguos pobladores. Y esta casa estaba en otro lado, son todas casas que fueron traídos en los barcos, prefabricadas, y las fueron uniendo acá de a poquito. El Paseo de las Rosas, que bueno, ahora ya por la estación, estamos en otoño, no hay rosas. Y esa es otra casa antigua que ahora funciona un Museo Malvinas. Aquí tenemos antigua casa familia Torres, año 1923. El Museo Histórico Pensar Malvinas. Y bueno, con esto terminamos el recorrido. Espero que les haya gustado este video. Estamos a viernes 25. Y bueno, muchas gracias por estar acá, por disfrutar de estos videos que hago. Bueno, ojalá nos veamos en el próximo.